Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video en el que vamos a presentar el concepto de dispersión. La estructura ideal para una tabla de dispersión es precisamente un arreglo de una dimensión de longitud fija que contiene a la llave. Por lo regular, la llave es una cadena que tiene asociado un valor único, que puede ser el código de un producto, el código de un empleado o el código de un alumno. La función que hace corresponder a cada llave un valor único en el rango de 0 a n-1 en la tabla se denomina función de dispersión. Existen dos técnicas de dispersión, la dispersión cerrada y la dispersión abierta. En este video vamos a tratar exclusivamente la dispersión abierta, dejando para un próximo video la dispersión cerrada. Espero les sea de utilidad este video. Nuestros objetivos de aprendizaje son los siguientes: aprender el concepto de dispersión abierta y resolver las colisiones que se presentan. En informática, la técnica de dispersión consiste en asociar una clave con una posición en una tabla llamada tabla de dispersión o tabla hash. La función hash es una aplicación que no es necesariamente inyectiva entre el conjunto dominio de las claves X y el conjunto dominio de direcciones D. La tabla de dispersión se utiliza mucho para implementar inserciones, eliminaciones y búsquedas en un tiempo promedio constante. La estructura de datos central de esta técnica es la tabla de hashing, o llamada también tabla de dispersión. Sabemos que la ejecución de un programa de software requiere que tanto este como los datos que necesite estén cargados en memoria principal del computador. Esto presenta, sin embargo, dos inconvenientes. La memoria principal del computador es limitada y además la existencia de los datos en la memoria principal está limitada por la ejecución del programa. Veamos algunos conceptos importantes. Un archivo es una secuencia de datos que contiene información relacionada entre sí. Un registro es una estructura de datos formada por uno o más elementos denominados campos. El archivo está compuesto de una secuencia de registros. Un campo es la unidad básica de un registro. Puede ser simple o compuesto. La clave es un conjunto de campos que identifica a un registro de los demás registros del archivo. La clave debe ser diferente para cada registro del archivo. Tenemos aquí el ejemplo, registro alumno, que contiene el código, el nombre y la facultad del alumno. En este caso la clave es código del alumno. Igualmente el registro paciente con su código, nombre y diagnóstico, y en este caso la clave es el código del paciente, dado que no existen dos pacientes con el mismo código. La dispersión es una técnica empleada para realizar inserciones, eliminaciones y búsquedas en un tiempo promedio constante. Las tablas hash, también llamadas tablas de dispersión, solucionan satisfactoriamente nuestro problema de acceder asociativamente a la información, y además lo hacen en un tiempo medio constante, es decir, que el tiempo necesario para acceder a un elemento no va a depender del número de elementos que almacene la estructura. Para la tabla de dispersión se refieren tres elementos básicos: un vector direccionable mediante el número de posición, capaz de almacenar n elementos, una función de dispersión que nos permita, a partir de la clave, obtener el índice donde estará el dato asociado a esa clave, y también una función de resolución cuando ocurran colisiones. Los problemas que se presentan al aplicar la técnica de dispersión son básicamente elegir el tamaño de la tabla y también elegir una función de dispersión apropiada. En los archivos dispersos, la dirección de cada registro se calcula aplicando una función de dispersión. Esto se aplica sobre uno o varios de sus campos, denominados campos de dispersión. Los registros de archivo disperso se encuentran distribuidos en forma aleatoria. Es por eso que también se les llama archivos aleatorios o archivos de acceso directo. La función de dispersión se debe escoger de modo que los registros queden distribuidos uniformemente en todo el archivo. Veamos un ejemplo. Consideremos una universidad con un archivo de alumnos con un código de 7 dígitos. Suponga que la universidad tiene menos de 10.000 alumnos y que solo hay un registro por alumno.
entonces un arreglo de 10.000 alumnos es suficiente para contener a los 10.000 el archivo completo. El vector está indexado por enteros de 0 a 9.999. Los últimos 4 dígitos del código del alumno se utilizan como índice para registro de cada alumno en el vector. Tenemos entonces como entrada el código del alumno, que es la llave, y la salida es la entrada en la tabla de dispersión. Si fd es una función de dispersión y k es una llave, entonces f sub d de k se llama la dispersión de la llave k, y es el índice en el cual un registro con llave k debe ser colocado. Tenemos el ejemplo aquí, f sub d de k es igual a k módulo 10.000. Esto presenta un problema cuando se quiere acceder a dos llaves con la misma dispersión, ambas corresponden al mismo índice 1561. Existen varios métodos para la función de dispersión. Tenemos el método de residuo, que toma una clave y la divide por el tamaño de la tabla. El residuo determina la posición relativa en la tabla. Normalmente, para disminuir el número de colisiones es conveniente usar un número primo, igual o ligeramente menor que el tamaño de la tabla. Ejemplo, si la clave es 26 y la función es módulo 10, la dispersión de 26 será 6. Tenemos el método de cuadrados, que eleva al cuadrado la clave en cuestión, se toman los números centrales y se multiplica por el factor de conversión con el objeto de ajustarla al tamaño de la tabla. En el ejemplo tenemos la clave 8254, se eleva al cuadrado y se multiplica por un factor de conversión 0.4 a los números centrales, dándonos un número 51 como dispersión de la clave. Tenemos el método de desfasamientos, que suma los números de ambos extremos de la clave con los números centrales. Se suman y se multiplican por un factor de conversión. Esta técnica se puede emplear cuando la clave es bastante grande con respecto al tamaño de la tabla. En este ejemplo se muestra que se suman los extremos más la parte central y se multiplica por el factor 0.4 y nos da la dispersión 209. Otro método importante es el de división de polinomios. La clave numérica genera un polinomio p de x. Este se divide por otro polinomio r de x previamente establecido. Esto va a generar un polinomio r de x cuyos coeficientes se multiplican por el factor de conversión para generar la posición. Tenemos aquí un ejemplo del polinomio p de x construido a partir de la clave. Esta se divide entre el polinomio q de x, que siempre va a ser el mismo. Si consideramos q de x 3x al cubo más 2x al cuadrado más x más 2, tendremos el polinomio r de x, que es igual a x cuadrado más 5x. Con base al factor de conversión 0.7, la posición de almacenamiento será 73. Cuando queremos aplicar dispersión para cadenas, se presenta una sutil complicación. La conversión de la cadena k a un número n genera un entero que es casi más grande de lo que puede almacenar una máquina. La función de dispersión construye la clave multiplicando la dispersión de la clave por 128, más el módulo de la clave por un carácter. El método char_add devuelve el carácter en el índice definido. En este método, el valor del índice debe estar entre 0 y la longitud de la cadena menos 1. Consideremos la ecuación siguiente: a sub 3x al cubo más a sub 2x al cuadrado más a sub 1x a la 1 más a sub 0 por x a la 0. Esto puede reemplazarse por la siguiente expresión aplicando el método de Horner. Esto evita resultados intermedios demasiado grandes. La repetición del producto de 128 tiende a desplazar los caracteres del principio hacia la izquierda, lo cual no influye en el resultado. Sin embargo, resulta más conveniente multiplicar por 37 en lugar de 128. Tenemos aquí, a causa de que 128 a la 4 es igual a 2 a la 28, reemplazamos en la función 128 por 37. Veamos el concepto de colisión.
El empleo de la función de dispersión puede producir una complicación, dado que para dos claves distintas le puede corresponder la misma función de dispersión. Vemos en el gráfico que para la clave K sub i y K sub j diferentes le corresponde la misma entrada en la tabla. Esto no se puede evitar, dado que existe una cantidad de claves mayor al tamaño de la tabla. Cuando esto ocurre, decimos que ha sucedido una colisión. Cuando ocurre una colisión, tenemos que resolverla. Esto dependerá de la técnica de dispersión cerrada o dispersión abierta. En este video vamos a ver la dispersión abierta. En el video de dispersión cerrada trataremos la resolución de colisiones cerradas. ¿En qué consiste la dispersión abierta? También denominada encadenamiento separado. Esta técnica consiste en tener una lista de todos los elementos que se dispersan en el mismo valor. Cuando ocurre una colisión con las claves K sub i y K sub j, se adiciona ambas claves en la misma lista asociada a la entrada de n, que es la dispersión de ambas claves. Por ejemplo, si K sub i es 56 y K sub j es 96, claves diferentes, le corresponde la misma entrada 6 en la tabla. Y esta entrada tiene la cabeza de una lista que contiene a ambas claves. Mostramos aquí gráficamente algunas claves. Si se adiciona la clave 94, la dispersión de 94 es 4, por tanto se adiciona a la lista con entrada 4. Tenemos aquí la función buscar clave. Recibe como argumentos A la tabla de dispersión y K la clave. Primero se busca, se llama la función de dispersión phi y se le envía la clave K y me devuelve el índice en la tabla. Si A sub i es igual a K, retornamos el valor de la entrada. Si no, extraemos el puntero siguiente, que es cabeza de la lista asociada a n. Y vamos a recorrer la lista hasta encontrar o no el valor de la clave. Buscar clave retorna el índice i si encuentra la clave y el valor -1 si no la encuentra. Vamos a presentar ahora una aplicación práctica para gestionar equipos de una liga deportiva de fútbol. Los equipos se almacenan en una tabla de dispersión abierta. Tenemos el proyecto de dispersión abierta que tiene la clase equipo, la clase gestionador, la clase jugador y el JFrame panel de dispersión. La clase equipo contiene los datos COC del equipo, nombre del equipo, país y campeón indica la cantidad de veces que ha campeonado. Tenemos también calc jugador, cabeza a la lista de jugadores y un puntero SIG que apunta al siguiente equipo. El constructor inicializa los datos del equipo y el método toString para mostrar los datos del equipo. La clase jugador tiene como datos nombre del jugador, el ritmo, aceleración y velocidad del jugador y el constructor que inicializa estos datos. También tenemos el toString para mostrar los datos del jugador. Se muestra la clase gestionador. Se define la tabla X de longitud 10 que se inicializa con el constructor. Se consignan los métodos que se definirán seguidamente. La función diff utilizada es el módulo 10, que nos da el residuo de dividir la clave K entre 10, que es el tamaño de la tabla. Veamos la función buscar. Tenemos su especificación. Recibe como entrada la clave K y devuelve verdad si se encuentra en la tabla y falso si no lo encuentra. Buscar invoca a la función buscar aquí y le pasa por argumento la clave K. Tenemos aquí la función buscar aquí, que es invocado por buscar. Esta recibe la clave K y K cabeza de la lista en donde va a buscar y devuelve B. La función buscar aquí devolverá B verdadero dependiendo de lo que devuelve la función buscar lista, el cual recibe la clave K y va a buscar en la lista.
Tenemos aquí buscar lista que recibe K como argumento. Devuelve la variable B tipo booleano, que será verdadero si existe un nodo P cuyo código sea igual a la clave. Presentamos la implementación de buscar. Recibe K, la clave a buscar, y llama a buscar X. Buscar X recibe la clave K, hallar la dispersión de la clave, que es la entrada en la tabla. Luego de ubicada la entrada en la tabla, X llama a buscar lista, que se encarga de recorrer la lista hasta encontrar o no la clave. Buscar lista recibe K, cabeza de la lista, y K, la clave. Busca en la lista, hace una exploración lineal mientras n sea diferente de nulo y no encontró. Y compara, si n.cop es igual a la clave, encontró se hace verdad para salir del mientras. Si no es así, avanza al siguiente nodo. Cuando termina el bucle mientras, retorna el valor encontró. Tenemos la transcripción de la función buscar X y buscar en lenguaje Java. Igualmente, la función buscar lista en lenguaje Java. El método adiciona y llama a buscar la clave K. Si lo encuentra, informa que ya existe la clave, por tanto no se puede añadir. En otro caso, llama al método aumenta para que lo adicione. Presentamos ahora el método aumenta. Este método se encarga de adicionar un nuevo nodo para una nueva clave. Se crea un nodo E y lo inicializa con el constructor. Luego pregunta, si X sub n es nulo, quiere decir que no existe ninguna clave con la misma dispersión. En otro caso ya existe un nodo con la misma dispersión, por tanto ocurrió una colisión. En cualquier caso, adiciona la nueva clave al inicio de la lista. El método mostrar tabla recorre la tabla completa desde i igual 0 hasta 9. Por cada entrada muestra la lista que contiene las claves con la misma dispersión. El método listar muestra los elementos de la lista, cuya cabeza está en X, sub i. Esta lista contiene todas las llaves con la misma dispersión. Presentamos ahora el JFrame para dispersión abierta. Tenemos aquí en el lado izquierdo, pide los datos código, nombre, país y el número de veces que ha campeonado el equipo. Y en el lado derecho los botones buscar, insertar, eliminar y mostrar. El botón inserta invoca al método que adiciona los datos ingresados a la tabla de dispersión. Y en la parte inferior muestra el mensaje no ocurrió colisión, por tanto se adicionó la llave 43 cuya dispersión es 3. Cuando se inserta una clave no ocurre colisión, es decir, no hay otra clave con la misma dispersión, se emite el mensaje y se inserta la clave. Esto se ve en la parte inferior. Sin embargo, cuando se inserta una clave y ocurre una colisión, es decir, encontró una clave con la misma dispersión, igualmente se emite el mensaje, ocurrió una colisión, pero se adiciona el elemento en la misma lista. Cuando se presiona el botón mostrar, se lista la tabla completa y las claves asociadas a cada entrada, es decir, los que tienen la misma dispersión. En el ejemplo tenemos DES1 las claves con dispersión 1, en este caso es la única clave es 1 que corresponde al Bayern. En la entrada 3 tenemos la clave 53 y la clave 43 que corresponde al Saint Germain y al Fluminense respectivamente. En la clave en la entrada 4 tenemos el único nodo 34 del Lokomotiv y en la entrada 6 tenemos 3 nodos. Es importante resaltar que aunque la eficiencia es una consideración importante durante el diseño de la función de dispersión, lo que se pretende conseguir
es que la función distribuye las claves en forma equitativa, a fin de reducir al máximo el número de colisiones. Bien, hemos terminado este video. Te voy a pedir ahora, a efectos que tú compruebes tu aprendizaje, respondas a las preguntas que se formulan a continuación y luego compares tus respuestas con las que se muestran al final. Comprueba tu aprendizaje. ¿Cuáles son los elementos de la estructura hash o dispersión? Suponga que tenemos una secuencia de claves. Muestre cómo sería el comportamiento para ingresar las claves a la tabla de dispersión. ¿Cuándo ocurre una colisión en una tabla de dispersión abierta? Los elementos son el vector, la función de dispersión y la función de resolución de colisiones. Mostramos los elementos adicionados de acuerdo a su función de dispersión. Cuando a dos claves diferentes le corresponde la misma dispersión, decimos que ha ocurrido una colisión. Les invito a visualizar el video de dispersión cerrada.